¿Qué tal? Muy buenas noches. Es martes 4 de junio, tiempo para repasar y reposar las principales noticias del día. Comienza el análisis. No hubo sorpresas, tal y como se esperaba. El dato del paro de mayo ha sido bueno y la duda es si también esperanzador. En esto la cosa va por barrios. Para Mariano Rajoy el buen dato reafirma que la política es la adecuada. La oposición pide que no se lancen las campanas al vuelo y los agentes sociales apuestan por la cautela. Lo cierto es que el dato de hoy es el mejor en nuestro país en toda la serie histórica en mayo, es decir, el mejor en 16 años. ¿Será esto un cambio de tendencia? Pues desde Extremadura el propio gobierno asegura que sería muy aventurado decirlo, aunque resaltan que desde que comenzó este año el paro ha bajado en algo más de 5.000 personas. Es la noticia, sin duda, de este martes que nos deja otra vez novedades sobre el IVA cultural. El Ministerio de Cultura no descarta ahora dar marcha atrás. El ministro Wert completamente abierto a revisar la decisión de subir el IVA, el 21%, el IVA cultural, siempre que ha matizado sea compatible con los objetivos de consolidación fiscal. El gobierno extremeño lo considera una muy buena noticia. Aviso del gobierno regional a Caja Extremadura. Insta a la entidad a repensar el proceso de integración en Liberbank porque el planteamiento que se ha trasladado a los trabajadores es inaceptable. Pide que se renegocien los ajustes que quiere emprender el banco. Y otra rectificación, el Congreso da marcha atrás y finalmente excluye las bebidas alcohólicas de los precios subvencionados de su cafetería. Lo hace tras la polémica generada en los últimos días. Algunos partidos habían pedido a la mesa del Congreso que reconsideraran los precios y consideraban injustificable las subvenciones. Pues sobre estas noticias y sobre lo que ustedes quieran pueden opinar, pueden hacerlo como siempre a través de nuestra cuenta de Twitter, @elanalisiscex, o bien con el hashtag #elanálisis. Hoy están con nosotros, como cada martes, María del Espino Núñez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Antonio García Salas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy con buenas noticias, arrancamos. Por fin. Por fin, datos del paro positivos, es el segundo mes consecutivo en Extremadura. Y ya lo dijo Rajoy, lo avanzó el presidente del gobierno, dijo que serían buenos y como se esperaba, así han sido, las previsiones no han fallado. El paro bajó en mayo en más de 98.000 personas en España, mientras en Extremadura hay hoy 2.129 parados menos. Mes en verde, mes positivo, que nos deja descensos en todos los sectores, menos en la agricultura. Las reacciones, pues como siempre muchas. Los más optimistas con el dato, los dirigentes, tanto el Gobierno central como el Ejecutivo regional, han valorado hoy positivamente las cifras. Nosotros los calificamos desde el Gobierno como moderadamente realistas. Estamos y seguimos con una valoración muy prudente de estos datos. ¿Por qué? Porque es muy aventurado todavía hablar de un cambio de tendencia. La verdad es una buena noticia y andamos todos muy necesitados de buena noticia, y esto me reafirma en que la política económica que se ha llevado a cabo, aunque ha sido pues dura, ha sido difícil en ocasiones, en muchas hemos tenido que tomar decisiones que probablemente no fueran compartidos, pues eso me reafirma en que es la adecuada. Lo dijo precisamente Mariano Rajoy el fin de semana, iba a haber buenos datos y esperanzadores. Esa es la pregunta, ¿el dato de hoy es esperanzador? Yo creo que sí, ¿no? O al menos así deberíamos de creérnoslo, ¿no? Porque yo creo que nos viene bien pensar que es esperanzador. Tiene que llegar un momento en el que cambie la tendencia. Yo creo que los últimos meses, con la que ha llovido, con la de noticias tan desagradables que ha habido, que lo que nos podrían aportar incertidumbre, con un entorno económico que todavía no está cerrado y por tanto un escenario con el que no sé mucho, creo que se están esperando todavía tomar muchas decisiones porque no se sabe cuál es realmente el escenario legal o de ayuda o de lanzamiento. Si con eso hemos conseguido cambiar los datos y no solamente pues incrementar, cambiar las cifras de desempleo, disminuir las cifras de desempleo, sino incrementar la afiliación a la seguridad social en volúmenes muy superior. O sea, han sido 98.000 a nivel nacional y 98.000 menos parados, pero 123.000 más empleados, y en Extremadura 2.100
menos desempleados, pero 4.000 más empleados. O sea que yo creo que es un dato muy positivo. Que son las afiliaciones a la Seguridad Social. O sea, si con ese escenario tan negativo que hemos tenido estamos mejorando, pensemos que estamos ya en el momento de que, una vez pasado el verano, donde la tendencia normal y natural sería que volviese a bajar el empleo, si ya tenemos cerrado el entorno legislativo y las líneas de relanzamiento de la economía, pues ya habíamos cogido en estos meses los pulmones y los oxígenos para tirar para adelante, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. María. Yo creo que nadie niega que es una buena noticia. No es buena, es buenísima. El hecho de que sean 2 meses consecutivos, que además dentro del ámbito nacional sean 3 meses consecutivos, claro, todavía mejor noticia. Eso por descontado. Que además cuando van siendo así, yo creo que también un poco genera optimismo, genera ánimo, y eso también es muy importante en el ánimo entre la gente de la sociedad. Y en dicho esto, hacer un pronóstico, lo comentábamos antes fuera, imposible. Pero vamos, si no lo hacen ni los economistas ni los expertos, o lo hacen y se equivocan, pues imagínate hacerlo así, aventurarse. Yo creo que es muy complicado porque además se pueden generar muchas expectativas. Efectivamente hay que esperar que pase el verano, porque ahora llega una temporada buena, por ejemplo, en el sector servicios, y ya apunta que va después de la construcción, que es otro tema a analizar, que el que más ha descendido ha sido la construcción. El sector servicios, pues ahora es la época para el sector servicios, y ahora llega el veranito, y el veranito es muy bueno, y también parece, y creo que ahora después hablaremos de eso, que apunta que el verano también es bueno para las contrataciones en el tema del campo y las tareas agrícolas. Pero sí que es cierto, y eso lo dicen muchos expertos, yo no sé si Antonio me dará la razón o no, que, bueno, se ha estado hablando que era imposible un cambio de tendencia mientras que la economía no creciera un 3% del PIB, decían un 3%. Ahora ya se ha rebajado, ahora ya dicen que es necesario crecer un 2%. Y aquí estamos decreciendo. O sea, no el crecimiento negativo ese que dicen que no existe, porque la palabra y el término es incorrecto, pero estamos decreciendo, es decir, no tenemos crecimiento. Entonces, claro, decir que vamos a tener, que esto ya es un cambio de tendencia cuando el crecimiento no existe ahora mismo en la economía, quizás es aventurado. No se pueden hacer afirmaciones rotundas diciendo de que todo va a ir a mejor. Pero en economía mucho yo creo menos, que no hay nada rotundo. Pero mucho menos se puede decir lo contrario. Claro. Yo oigo voces que dicen, son teorías ya e veremos hipótesis. cuando pase el verano, volverá a tempestad. Bueno, ¿por qué? Claro, he partido de la base de que no se pueden hacer pronósticos, sino que se pongan todas las cuestiones en la mesa y que la gente analice lo que pueda pasar. Lo que puede pasar, pues probablemente a lo mejor es que ni siquiera lo podemos imaginar. Bueno, ha habido más reacciones hoy por parte de la oposición. Hemos escuchado a los dirigentes políticos del Gobierno Central y del Ejecutivo Regional. Desde la oposición, tanto en nuestro país como aquí en Extremadura, han avisado de que no hay que lanzar las campanas al vuelo. No han sido tan optimistas con estos datos. El PSOE, por ejemplo, exige más medidas para evitar unas cifras negativas en el segundo semestre del año. Desde Izquierda Unida consideran que hacen falta 10 meses de esta tendencia para que las cosas empiecen a cambiar. Un respiro que el Gobierno no está aprovechando para estabilizar el sistema productivo regional y evitar, como os decía, que el segundo semestre del año arrastre el desempleo a cifras superiores a las del año 2012. Yo creo que necesitamos 10 meses seguidos con estos datos para hablar de cambio de tendencia. O sea, los datos son puntuales. Son buenas cifras, mejor 2.000 menos que 200 más, pero tampoco es motivo para echar las campanas al vuelo, ni para ver brotes verdes, ni para que sean datos esperanzadores. Estaría bien 10 meses seguidos, ¿no? Claro. Con datos positivos. ¿Y por qué 10 y no 11 o 7 u 8? No sé, yo creo que ha dado una cifra por decir algo. Sí, 12, yo creo que estamos todos de acuerdo, no podemos dormirnos, si en este momento nos mismos volveríamos para atrás, y desde luego lo que tenemos que esperar es que esto dure meses o años, ¿no? Que hayamos tocado fondo y empecemos a rebotar para arriba. Lo has esbozado, María, antes. Por el tema de sectores, ¿os llama la atención las cifras de hoy? Por ejemplo, en el sector de la construcción, casi 1.000 parados menos. También en el sector servicios, 700 parados menos. En la industria, 300 menos. Y en el campo, la agricultura, 101 parados más. ¿Por qué? También lo comentábamos y lo estábamos diciendo antes, ¿no? Habrá versiones y opiniones. Yo con quien he hablado, que es en la zona de Tierra de Barro, en la que yo vivo, el sector agrícola, apuntan como posibilidad el hecho de que, y es verdad, y también hoy en primera página David Vigaroy lo decía y lo recordaba, ¿no? Recordemos el dato del mes anterior. En el mes anterior hubo muchas contrataciones en el campo, precisamente porque había habido durante los meses anteriores muy mal tiempo, se habían retrasado las tareas agrícolas y esas tareas agrícolas se hicieron en el mes de abril, por tanto. Bien, ahora en mayo ha habido menos contrataciones, pero se supone que va a cambiar la cuestión. ¿Por qué? Porque ahora van a empezar las contrataciones para la recogida de toda la parte de los frutales, de la zona de regadío, y va a enlazar prácticamente con el tema de la vendimia en verano y luego ya pues enlaza también con el tema de la recogida de la aceituna. Quiero decir que
es un dato coyuntural el malo, ¿no? Que a partir de ahora es una buena tendencia en el campo porque empiezan tareas y, por tanto, contrataciones. Es el dato que a mí me aportaban. También parece que gente que había, digamos, huido del campo a la ciudad en búsqueda de empleo ha vuelto otra vez como refugio al campo, y no hay tareas para todo el mundo, claro. Entonces, pues se ha visto incrementado. Pero bueno, es otro. Como ha dicho María, supongo que habrá muchos factores, ¿no? Que no será solamente uno el que... Y el tema de la construcción, que haya esta bajada tan notable, que sea justo coincidiendo quizá con una mejora en el tiempo, ¿no? Que Pero a tiempo más vosotros soleado. nos pasa, yo no sé si conocemos mucho, y nos pasa a mucha gente, ¿no? Empresas de reforma, es decir, las grandes empresas de la construcción han caído. Y las empresas que estaban relacionadas de forma directa o indirectamente con el sector de la construcción han caído porque no se hacen viviendas. Pero las empresas pequeñas de reforma que existían siguen estando, no digo todas porque no, porque la crisis ha llegado para todo el mundo, pero hay algunas que se siguen manteniendo porque la gente no se compra vivienda, pero sigue reformando las suyas. Y precisamente la primavera es una época de reforma. En Extremadura... Cuesta trabajo encontrar profesionales de la fontanería para hacer un trabajito pequeño en casa, o sea que esos trabajos siguen existiendo y supongo que ahora pues se habrá dado un incremento de este tipo de trabajos en los domicilios. En Extremadura, aunque suene a algunos que pueda hasta chirriar, yo creo que en general hay falta de viviendas, ¿no? O sea, cada año la gente que por su edad o por su estatus familiar precisa una vivienda, tiene una necesidad de vivienda y no se están vendiendo en los últimos años, llevamos varios años sin vender. O sea, la necesidad existe, lo que nos está convirtiendo en demanda de vivienda y al final lo que uno no termina comprando termina alquilando o reformando la casa. Claro. Y eso se está produciendo y yo creo además que los próximos meses o años va a tener un efecto muy superior. Esperemos que pronto salga la ley de rehabilitación urbana, que está al caer, de rehabilitación y reforma urbana, las propias nuevas normativas que ya han entrado en vigor de certificado energético y ayuda por certificado de accesibilidad de vivienda, va a llevar a que muchas viviendas que van a tenerse que alquilar porque no se compran, requieren adaptaciones y va a tirar de la construcción, ¿no? Yo soy optimista en el que obviamente no quiero que vuelva a la locura de hace unos años de sector de la construcción, que no tiene ningún sentido, pero difícilmente saldremos de la situación de desempleo sin que recupere una cierta normalidad en la construcción. Una cierta normalidad, pero no que nos volvamos a apoyar en el sector de la construcción. Hombre, claro que no, porque como volvamos a intentar apoyarnos en el sector de la construcción, mal vamos. Pero si antes estaba 10 y ahora están 0, pues hay que llegar a 5, ¿no? Evidentemente es un sector que es necesario. Claro. Pero no para que sea la base de la economía, Sí, lo ni que del pasa país, es ni que de la región. los datos que nosotros escuchamos permanentemente son datos nacionales agregados y la realidad de Extremadura no tiene nada que ver con la realidad de Levante, de Madrid o de Murcia, nada. La aplicación de los criterios de financiación son nacionales y se aplica prácticamente pues las mismas penalizaciones a una vivienda en Alconchel, en Mérida, en Cáceres, en Valencia, en Leganés, y eso no es justo. La realidad de Extremadura es que probablemente pronto en algunos segmentos de vivienda y en algunas localidades es que no hay vivienda ya. O sea, obviamente el que tiene una vivienda para vender y no termina de venderla por otras razones, por la situación económica general, piensa que hay muchas viviendas, pero no hay. Pero ya baja el precio de la vivienda en relación a la crisis, me explico. Pues según los datos de hace 2 o 3 días, Extremadura es la segunda región donde menos han bajado, porque también menos habían disparado. Claro, es que no tenía nada que ver. Sí, pero siguen estando quizás los precios de la vivienda muy por encima de las posibilidades de la mayor parte de los ciudadanos, ahora todavía más. En Extremadura hay vivienda libre por debajo de vivienda de precios tasados. O sea, decir que en Extremadura no se puede comprar una vivienda por 70.000 euros, 80.000 euros y 80.000 euros, perdón, pero las viviendas tienen que tener un precio. No, claro, no, eso nadie lo pone en duda. Por 80 o 90.000 euros en Extremadura se compran viviendas desde hace mucho tiempo. Tienen que bajar más a 50, hombre, si uno no tiene más remedio porque la necesita o se la quita al banco, pues lo venderá por lo que sea. Hombre, hace 3 o 4 años era difícil encontrarlas a ese precio, ¿no? Claro, 70 o 80.000 euros. A lo que me refiero es que la situación de crisis económica está de manifiesto y que la gente está pasando muchas dificultades y que eso no ha repercutido de una manera tan directa en la bajada de los precios de las viviendas como podía ser, ¿no? ¿Os acordáis que cuando la burbuja inmobiliaria y el boom, la vivienda subió prácticamente en poquísimo tiempo, ¿no? Se disparó. Sin embargo, esa bajada no ha sido exactamente igual de exagerada. Dejamos ahora, ¿no? el tema de la construcción y precisamente el tema del campo, que estábamos especulando a ver por qué había podido darse ese dato que te comentaban en Tierra de Barros o ese refugio de algunos ciudadanos al campo, donde luego no han encontrado acomodo en algunos casos. Vamos a hablar precisamente con Ángel García Blanco, que es presidente de Asaja Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, ha sido el único sector, agricultura, que no ha tenido un buen comportamiento en el empleo en el mes de mayo. ¿Por qué? Sácanos de dudas. Bueno, pero tampoco hay que ser exagerado, dado que escasamente han sido 100 personas. Esto se ha debido fundamentalmente a que durante los primeros 20 o 25 días de mayo ha habido que contratar a muchísima gente. Por eso se decidió el dato todo lo contrario en el mes de abril, como consecuencia de la lluvia. Bueno, y ahora ha habido un poco de parón. Pues han realizado las labores más importantes y bueno, pues ahora ya continúa. Pronto empezaremos otra vez a repuntar lo que es en el empleo agrario, porque ya se empezará a recoger la fruta con una mayor asiduidad y vamos, no ha habido ningún movimiento raro en este sector. Es una circunstancia simplemente coyuntural, consecuencia de haber realizado todas las labores en un corto espacio de tiempo. Hay un pequeño parón y ahora nada, a seguir atendiendo los cultivos. O sea, y a partir de ahora, ¿las previsiones para esta segunda parte del año son buenas? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que ahora comienzan todas las campañas. Ahora ya la fruta empieza todo su auge, aunque se ha comenzado con la cereza muy tardíamente. Claro, el resto de variedades y lo que son todas las labores de regadío están prácticamente todas sembradas. El tabaco está a punto ya de acabarse la siembra, con lo cual yo lo preveo, pues como todos los años, aquí nosotros seguimos sobreviviendo, no va a haber un crecimiento. Lo que sí estamos notando es un regreso por parte de muchos hijos de agricultores que se habían trasladado a las grandes ciudades en busca de mejor futuro y al final el mejor futuro pues lo tienen en las explotaciones agrarias de sus padres. Lo que comentaba ahora Antonio también en esta mesa de análisis. Pues Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, gracias por explicarnos estos datos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya veis, más o menos las dos teorías que habéis apuntado encima de la mesa, habéis acertado. Vamos a hablar del caso Liberbank, que sigue siendo noticia en nuestra comunidad autónoma. Hablamos de Caja Extremadura. Hoy la vicepresidenta del Gobierno regional se ha referido al plan de reestructuración laboral que tiene en marcha Liberbank, que afecta a los empleados de Caja Extremadura. Ha dicho que es inaceptable el reajuste de plantilla a la entidad y ha instado a revisar el proceso de integración de Caja Extremadura en Liberbank. Instamos a Caja Extremadura y a Liberbank a defender a los trabajadores, a defenderlos, porque esa es su principal obligación. Y que si el proceso que está encima de la mesa no es justo, que se renegocie, que no tiene por qué ser irreversible. ¿Cómo entendéis este mensaje, estas declaraciones, como un toque a Caja Extremadura? Y a los directivos, ¿no? A la empresa. Sí, yo creo que sí, que es una llamada de atención y a mí me parece que es positivo el hecho de que la administración pública, en este caso, se ponga del lado de los trabajadores. Y me explico. Hemos dicho, por activa y por pasiva, que uno de los grandes problemas de las entidades bancarias, de las cajas, era la politización que se había hecho, la presencia de políticos en los miembros y en los consejos de dirección. Pero eso era politización y no servía para nada. Era pues para estar eso, en los consejos de dirección, al lado de los directivos de las entidades bancarias, se hacían viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se ha criticado ya por activa y por pasiva. Esto es estar al lado de una empresa cuando está mal, pero es estar al lado de los trabajadores que están ahora negociando. Y aquí en esta mesa, a un sindicato, escuché decir que estaban recibiendo amenazas los trabajadores que querían ir a la huelga para que no se Sí, lo dijo aquí huelga, por la noche, presiones, que recibían presiones. Presiones clarísimamente, ¿no? Y además eso es muy difícil de demostrar. Están pasando una situación muy complicada y lo que quieren es intentar mejorar su situación a base de negociación. Yo creo que la administración pública esté al lado de los trabajadores, me parece que es lo que tiene que hacer una administración pública. Yo, que diga la vicepresidenta de que nada es irreversible, me parece una excelente noticia, ¿no? Porque yo creo que si pudiésemos recuperar en Extremadura la capacidad de decisión financiera y pudiésemos recuperar pues las 4 o 5 entidades que hemos tenido, pues estaríamos al estilo de cualquier lander alemán. O sea que no estaríamos haciendo algo distinto de lo que se hace en Alemania, en sitios donde van muy prósperos, donde se combina. Bueno, en Alemania ya no van tan prósperos. Bueno, ya me gustaría a mí perder el dinero que pierde Botín, ¿no? O sea, ya me gustaría a mí estar como Alemania. O sea, no va a estar tan próspero cuando se tiene un desempleo de un 7% y que nos quitan los trabajadores cualificados, los profesionales cualificados, todos los que le llevemos se lo quedan. Me gustaría estar como ellos. Pero bueno, tienen un sistema mucho más equilibrado con grandes entidades financieras, grandísimas entidades financieras y con pequeñas. Y eso está equilibrado y cada uno tiene su objetivo. Entonces a mí me parece una gran noticia que se diga desde el gobierno, porque yo creo que se ha significado pues algo que no era real, que las entidades financieras eran independientes, cuando se les estaban nombrando desde los consejos, desde
los órganos de decisión de los partidos políticos, ¿no? Aunque parecía que la administración no intervenía, pero al final allí estaban, ¿no? No intervenían, los pero consejos estaban. políticos, o sea que había una intervención real, ¿no? Entonces, una situación en la que por una parte hay un deterioro, un perjuicio para los trabajadores, pero también no cabe duda para los impositores y para las empresas y a los clientes, en el que se han visto abocados con entidades en las que estaban en condiciones de poder dar crédito porque tenían una solvencia más que sobrada, una y otra, a verse involucrados en unos procesos de integración en entidades en las que al final hay que reducir el activo. O sea, no olvidemos que conozco menos Caja Extremadura, pero Caja Badajoz o el grupo Caja 3 ha pasado prácticamente de 20.000 millones de activos a 11.000 o 12.000. O sea que al final han disminuido los créditos de una manera muy significativa. Entonces, que se diga desde el gobierno de que los procesos no son irreversibles, ojalá y podamos ver en unos meses que hay algunos procesos que pueden ser irreversibles. ¿Y creéis que puede ser así? ¿Que pueden ser irreversibles? Lo que creo es que si no se hace nada, sí. Si se quiere, hay vías. Obviamente. Hay una futura ley de caja que todavía no está ni en el Parlamento porque está en el Consejo Consultivo, el Consejo de Estado, y esa ley lo permite. Ahora, ¿va a haber voluntad? Eso ya no lo sé. Obviamente, si nadie hace nada, nadie se lo va a echar en cara, y el hacer algo tiene sus riesgos. En la vida hay que tomar riesgos, y que Extremadura pueda disponer de 5 entidades financieras con capacidad de decisión aquí es tremendamente importante para el futuro de Extremadura. Pero bueno, no decimos nada con los trenes, no decimos nada con lo otro, y con las cajas tampoco hemos dicho nada. Y también en este caso, y no solo en este caso, Antonio Fernández, el consejero de Economía, nosotros nos lo confirmaba en relación a otra entidad, a Caja Rural de Extremadura, que precisamente también fueron los trabajadores los que dieron, claro, en su caso, la voz de alerta, y también a la administración, y le dijeron, oye, tenemos un problema, queremos esto y necesitamos ayuda, claro. ¿No? Quiero decir que en este caso los trabajadores puede ser también los que inicien ese cambio, ¿no? Y manifiesten sus quejas, como lo están haciendo con esas manifestaciones, claro. Y además creo que tienen un calendario previsto para junio, julio. Sí, mañana hay asamblea y va a haber una primera protesta en la Asamblea de Caja Extremadura, y la semana pasada hubo reunión del consejero de Economía con los sindicatos de Caja Extremadura, pedían la intermediación del gobierno extremeño ante la dirección de Caja Extremadura. En las cajas rurales sí hay propietarios, pero las cajas de ahorros no hay propietarios. Y digamos, los que le tienen más cariño, o deberían de tener más cariño, son los trabajadores. Son los que están más legitimados probablemente a levantar la bandera de la reivindicación y de exigir que no se hagan locuras. Bueno, miramos a otro de los asuntos claramente del día, que es el IVA cultural. ¿Por qué? Pues por estas declaraciones que van a escuchar del ministro Wert, que abre la puerta a revisar la subida de este IVA. En la medida en que sea compatible con los objetivos de consolidación fiscal, yo creo que tanto el ministro, afirmo que tanto el ministro de Hacienda como yo mismo, por supuesto, estamos totalmente abiertos a revisar esas decisiones. El ministro Wert, que ha reconocido además en esa entrevista que es una medida, la subida del IVA cultural, que ha afectado a la asistencia a espectáculos, y plantea una cuestión que ha sido acogida con satisfacción, por ejemplo, por los empresarios teatrales. Se muestran esperanzados con esta posible bajada y lo consideran una muy buena noticia, misma línea en la que se ha pronunciado ya esta misma tarde el presidente del gobierno extremeño. Aunque vaya sujeto, como decía el ministro, un poco al avance de la consolidación fiscal, en definitiva, para que todo el mundo nos entienda, porque si no nos entienden los ciudadanos, a qué se establecen las cuentas. Pero ya de por sí, que el ministro reconozca que puede haber una reversión en esa situación y que por lo tanto el IVA no tenga el impacto, el IVA cultural que venía teniendo hasta ahora, a mí me parece que es muy positivo. ¿Veis posible esta marcha atrás? A ver, yo lo que veo es que, no sé cómo decirlo, que se le ha dado demasiada importancia a lo que ha dicho porque realmente no ha dicho nada. Y me explico. Ha dicho que está dispuesto a revisarlo y que no le gusta subir impuestos, y ha reconocido, como bien decía, pero luego ha dicho que hay que tener en cuenta por dónde va la línea del tema de la Comisión Europea. Y lo que está diciendo Europa es que no tanto que subamos el IVA, sino que estudiemos a ver dónde tenemos los IVA y dónde tenemos los reducidos, los superreducidos y los altos, ¿no? Hombre, dice que está abierto a revisarlo. Claro, pero luego dice que está por detrás la Comisión Europea. Entonces está diciendo, yo quiero, pero no puedo. Sí, pero parece como una justificación, ¿no? Esa parte, ¿no? O sea, yo creo que realmente tomar esto como que es una rectificación, me parece que... No, es abrir la puerta a una futura... Más quizás
a la línea de lo que se ha hecho aquí o de lo que se va a hacer en Extremadura o de lo que ha anunciado el gobierno de Extremadura. Exactamente, sí, más pero incentivo. Con eso sí que soy contrario a que por un lado te quiten con impuestos y después te subvencionen, ¿no? Oiga, no me subvenciones, yo prefiero que no estar subvencionado, pero no me fíe en impuestos. Son dos cosas distintas. No, por eso, cosas distintas, pero al final uno tiene la sensación de que está dependiendo su actividad de las subvenciones. Entonces, no me fría impuestos y entonces no hace falta que me dé subvenciones. Prefiero que sea así, creo que los ciudadanos seremos todos mucho más libres si no estamos condicionados por una parte que nos quiten parte de nuestro trabajo y por otro lado, a la libre decisión de los políticos te subvenciono. Sí, no quiero subvenciones, no nos den subvenciones, no nos cobren tanto de autónomos y después nos den subvenciones para pagar los autónomos. Es un contrasentido. Claro, es un contrasentido, por un lado te lo quitan y por otro te lo dan. Sí, pero Antonio, también es cierto que si la tendencia, o por lo menos la idea de muchos es que tendamos no solo a la unión monetaria como tenemos ahora, sino más a una unión bancaria, que lo propone el propio gobierno de Rajoy, y unos criterios fiscales igualitarios. Sí. En Europa los criterios fiscales no están como ahora mismo el IVA que está en España, todo lo contrario. Pero hay IRPF menos, o sea, hay otras compensaciones. Pero me refiero que si queremos tener una unificación... por un lado o te lo quitan por otro. Lo que sí es cierto es que en este momento que está diciendo Europa, cuando ha venido la Troika, todo está muy bien, pero oiga, en el IVA reducido tiene que pasarlo al normal. Que diga Rajoy, no voy a subirlo, no le voy a hacer caso, y encima le voy a reducir, parece que ya pues porque no lo va a cochineo, ¿no? O sea, no lo va a hacer. Creo que sería un poco ofensivo, a lo mejor se puede estar quieto y no subir los reducidos que le han dicho que suba, pero si encima baja los que tienen normal... Mañana lo puede explicar en Bruselas, porque se reúne con muchos de los ministros del gobierno español, allí con la Comisión Europea, con los principales dirigentes, imaginamos, para explicar la política económica del gobierno. Y ya irá la nueva representante del partido, que parece que está como para coordinar, ¿no? O sea, de Santa María, que parece que la ha colocado un poco para... Coordinadora económica. Como personal de confianza, ¿no? A poner paz entre Montoro de los criterios diferentes. Sí. Bueno, pues precisamente hablando de criterios diferentes, hoy ha hablado del IVA Mariano Rajoy en el Senado, en su intervención. También ha hablado de la polémica en torno al déficit abierto entre las comunidades autónomas. Justo antes de esa cita que estamos hablando, se va a producir mañana en Bruselas junto con parte de sus ministros y la Comisión Europea. Ha hablado de cómo está la situación de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera y avisa de que las posturas de los diferentes dirigentes de las comunidades autónomas son incompatibles. ¿Cómo lo veis? Va a tener difícil en este mes que le falta al Gobierno de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera para poder llegar a un acuerdo. A un acuerdo, sí, lo va a tener realmente complicado, y la verdad es que es muy difícil que, por un lado, nos vienen las normativas de Europa que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Por otro lado está la política del Gobierno, que tiene las manos bastante atadas en tomar decisiones, y además tiene el problema de las comunidades autónomas y de que cada una quiere sus criterios. La verdad que todo eso e intentar contentar a todo el mundo es prácticamente imposible. Sí, pero Rajoy es especialista en no tomar decisiones, que al final las cosas se solucionan, no se sabe cómo, ¿no? O no se solucionan. O no se soluciona y convive con los problemas, ¿no? Sí, pero en este caso, aunar posturas de Extremadura, por ejemplo, en Cataluña, Valencia o Murcia... Sí, pero al final se dan las compensaciones. Yo creo que Rajoy en eso es especialista, ¿no? Y obviamente ofende o sienta mal cuando uno lo que quiere es que se tomen decisiones y tiene prisa para que se tomen decisiones, pero él va dejando de tomar decisiones, no dice una cosa sin decir la contraria y habla poco más allá, para empezar, habla poco, hace pocas declaraciones. Al final, las cosas van para adelante y bueno, no sé, yo creo que decía que en la época de Aznar que él era un hombre previsible. Yo creo que Rajoy lo que es poco previsible, pero sigue andando, va solucionando los problemas. Sí, de todas formas yo creo que ahora mismo en la situación actual que está cualquier presidente del gobierno es poco previsible por eso, porque tiene muy poca capacidad de decisión, que aquí quien toma las decisiones más bien es la Troika, y desde fuera más que el yo en eso creo que a lo mejor en muchos casos le está echando la culpa a la Troika, pero yo creo que Rajoy muchas de las cosas que está haciendo es lo que de iniciativa propia. Sí, yo creo que sí, porque es que no hay más remedio, ¿no? Es como el tema de las pensiones, pues es que por mucho que nos queramos empeñar, y un político no va a decir que va a reducir las pensiones ni va a subir la edad de jubilación, pero al final habrá una serie de hechos que haga eso irremediable y se hará, porque es que matemáticamente no hay otra solución. Lo que no sabemos es si contará con el apoyo del Partido Socialista para eso, que se lo ha pedido hoy en el Senado, ¿no? Sí, parece que se han dado para final de semana poder llegar a un acuerdo. Recordemos que hay reunión en Bruselas también, a finales de este mes de junio. Va a tener una agenda complicada Mariano Rajoy.
a ver si para ese Consejo Europeo se llega con un acuerdo, ¿no? Con un pacto encima de la mesa. Lo ha pedido también la Troika, ¿no? Y al final pues le echará la culpa a la Troika, pero es que no hay más remedio. O sea, no van a asumir esa responsabilidad, a ningún político le gusta. Bueno, veíamos que se abría la puerta a una rectificación que no es definitiva, no hay ningún anuncio de ver del ministro. Y de rectificaciones sí que se ha producido, además esa ya materializada en el Congreso de los Diputados, porque han decidido retirar las bebidas alcohólicas de la lista de precios reducidos de la cafetería de la institución. El presidente de la Cámara, Jesús Posada, ha admitido que la polémica desatada en la opinión pública desde que se supo que se subvencionaban las bebidas alcohólicas la ha hecho cambiar de opinión en el día de hoy. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. Eso sí que es una rectificación y además a una cuestión que desde luego estaba mal hecha desde la base. Primero porque estaba subvencionado y segundo, y es lo que a mí me ha llamado la atención cuando me he enterado de la noticia, ¿no? Cuando lo hemos escuchado, cuando se dijo que los precios de la cafetería eran además bajos, ¿no? Sobre todo era el tema de las bebidas alcohólicas, los cubatas, vamos. Pero en un centro de trabajo que además es público, lo que no tiene que haber es cubata. O sea, pero allí que se va a trabajar, ¿no? Es que además genera una mala prensa de... ¿Qué pasa? ¿Que tenemos mucho tiempo libre en el trabajo para poder tomarte una copita? Vamos, por favor. A lo mejor no vale el ejemplo, pero ¿ustedes se imaginan que no en la cafetería de un hospital que hubiera cubatas a 3,50 o a 4 euros? Es que no tendría ningún sentido, pero en ningún centro público. O privado, en empresa, ¿no? Bueno, pero menos todavía en uno público, ¿no? Menos todavía en uno público. O sea, ya no es el hecho de los precios en sí, sino el hecho de que haya bebidas de este tipo en un centro de trabajo, que a lo que se vas a trabajar y en horario de trabajo. Estas son de las cosas que yo creo que deterioran la imagen de los políticos, ¿no? Porque a veces se dice ganamos tanto, pero después uno no sabe hasta dónde llegan los privilegios paralelos, en el que a lo mejor pues sí se gana muy poquito, son los que menos ganan al lado de otro su mismo nivel en el mundo privado, pero hay otra serie de componentes que se hacen un poco incomprensibles por los ciudadanos y más en esta época. En este tema también a mí me ha llamado la atención, aunque he leído varias noticias no exactamente decían lo mismo, pero que al hostelero, además de obligarle a poner estos precios, en lugar de cobrarle pues un canon por estar allí, le subvencionaban con 4 millones de euros y le garantizaban 1.200.000 euros de beneficios, ¿no? Me gustaría ser empresario en estas condiciones. Justamente ese empresario. Sí. Bueno, precisamente hemos salido a la calle, hablabais de mala prensa que puede generar este tipo de noticias. Y una vez resuelto el precio de las bebidas alcohólicas, el debate en la calle surge en torno a lo que estamos aquí comentando, si los diputados deben o no tomar alcohol en las instalaciones del Congreso. Hemos recogido sus opiniones. Pues no me parece correcto, sobre todo para el trabajo que tienen que desarrollar en este caso los diputados. Y si las venden, pues que sea al mismo precio que todo el mundo. Lógicamente, porque si no, ¿por qué? Hombre, no está bien, la mayoría de la gente no podemos consumir alcohol en el ámbito laboral, pero... Y ellos tampoco lo veo bien que puedan consumir alcohol. No me parece muy correcto, puesto que en los demás puestos de trabajo está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y es un poco incoherente que los diputados no lo tengan prohibido. Y con respecto al precio, tendría que ser un precio acorde al mercado. Si se venden fuera, ¿por qué no se van a beber dentro? Creo que tienen que estar serenos para defender al pueblo. Me parece lo más normal, ¿no? Que no beban bebidas alcohólicas. Los precios no me parece justo porque creo que tiene un poder adquisitivo más alto que el resto de los ciudadanos y además opino que, hombre, eso de que se beban bebidas alcohólicas en un lugar público, no sé, debería estar igual que el tabaco, debería estar un poco limitado y más en un sitio que es representante del resto de ciudadanos. Bueno, pues críticos los ciudadanos extremeños ante esa noticia en el Congreso de los Diputados. Precisamente en el Congreso es protagonista también allí los diputados de la pregunta que hemos planteado en primera página esta mañana y que después hemos planteado en la web de canalextremadura.es. Es la siguiente que están viendo en pantalla. ¿Le parece bien que se gasten 77.000 euros en un reconocimiento médico a los diputados del Congreso? Y gana el sí, 61%, 39% no. Son las respuestas, la opinión de ustedes, que siempre nos gusta recoger aquí en el análisis. Nos vamos a ir un momentito a publicidad, en un par de minutos. Estamos de vuelta con más asuntos. Les vamos a hablar, por ejemplo, del coste de una boda.
El Parlamento de Extremadura acoge el debate sobre el estado de la región. Gobierno y oposición harán balance de la situación general de la comunidad y Extremadura Noticias se lo contará en directo. El discurso del presidente Monago y las intervenciones de la oposición. Y profundizaremos en esta importante cita política en Primera Página y el análisis. Será los próximos 11 y 12 de junio. Ya de saber que el pueblo de Segura, en Canal de Extremadura, de aparecer. Yo llevo aquí ya toda la mañana. El demonio son los hombres. ¡Ale! Pues cuando queráis ya sabían de Vivo. En Segura de Toro. ¡Obi! ¡Dios va! ¡Adiós, hombre, adiós! ¡Hasta la próxima! Ya estamos de vuelta en el análisis. El dato del día lo encontramos en un informe sobre el coste de casarse. El informe concluye que los recortes por la crisis se están dejando notar en el presupuesto de una boda. Presupuesto que ha bajado hasta unos 12.590 euros de media en nuestro país, un 4,5% menos que el año anterior. Un estudio de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, FUCI, ha cuantificado el gasto y ha calculado que el coste medio para 100 comensales estaría entre los 7.200 y los 18.000 euros. Por comunidades, la nuestra está a la cola, con un gasto medio de 10.000 euros por boda, frente a la más cara para casarse, que es Madrid, con una media que supera los 16.000 euros. El banquete representa el principal gasto, más de la mitad del desembolso. Este año, el precio medio de los menús por invitado llega hasta los 83 euros, eso sí, sin la barra libre. Bueno, pues llamativo estudio de la Unión de Consumidores, de la FUCI, que pone de relieve que vamos ajustándonos también hasta en las celebraciones, ¿no? Lógicamente. Claro, la gente no deja de casarse, ¿no? Pero lo hacen más baratito, ¿no? Poco me parece que haya bajado lo que ha bajado. Sí. Yo creo que la locura que se hayan producido de bodas los años anteriores tenía que haber bajado más. Y el sobre también tendrá que bajar, ¿no? Claro. De los invitados. Eso habría que preguntar a los novios, ¿no? Sí, porque realmente se estaban pidiendo préstamos los años anteriores para bodas, para bautizos. Y bueno, yo creo que me sorprende lo poco que ha bajado. Sorprende que quizá a lo mejor los novios en este estudio parece que se retraen más en el gasto, pero en cuanto a los restaurantes, los precios que ofrecen menús hasta 83 euros sin la barra libre incluida, es un precio también elevado, ¿no? Se puede ir a unos 90 100 euros. ¿Pensáis que eso ha bajado o que no? Yo creo que los restaurantes han bajado mucho, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo creo que ahora en unas celebraciones de Navidad o de... Si antes iba a unos 40 o 50 euros, ahora están en 18 o 20 encuentras. O ahora bajan menús del día por unos precios que antes no ibas, ¿no? O por lo menos más calidad. Vas a tener que decirnos dónde encuentran los precios, ¿eh? 70.000 euros las viviendas, los menús están baratos. 70.000 euros viviendas. Lo decías antes, ¿no? Claro que hay. Claro que sí hay. Sí, pero que digo que... Pero también las hay más caras, ¿eh? Menú a 30 euros y 20 euros no hay. Hombre, para bodas no, ¿eh? No, para bodas 30, 20 euros ninguno. No, claro, pero te digo que antes podías salir a cenar, a comer o a cenar y enseguida te pegabas 40 euros. Es curioso porque en los menús siempre... un vino y ahora pides otro. En los menús siempre se dice que cuando le pones la palabra boda, aunque sea el mismo menú, ya aumenta, ¿no? De precio. Sí, y todo. Y todo. Yo estoy convencida de que eso sí que ha sido... Era un negocio y ahora quizás menos, pero es verdad que cualquier cosa tú la compras sin que sepas que es para boda, cualquier cosa. Yo qué sé, desde el ramo de flores, por poner un ejemplo. Pero si vas a un sitio y dices que es un ramo de flores para una novia, estoy convencida que el precio sube, ¿no? Porque le sacan el margen que pueden. No ahora menos, pero seguirán sacándolo. También hay, obviamente, el coste que tiene está llevando a que haya menos bodas. Hay menos bodas, ¿tú crees? Yo creo que menos bodas no. Lo que pasa es que a lo mejor la gente... Yo el otro día lo hablaba con una... invitas a menos gente. Exactamente, que antes, pues venga, a todo el mundo, y ahora exactamente, y ahora recortas en el número de invitados, ¿no? Claro. Pero no creo que se haya reducido el número de bodas, no creo. Pero sí la facturación ha disminuido sensiblemente. Claro, para la recaudación. Que hay una guerra de precios, ¿no? Vamos, que no se os ha sorprendido nada el dato de... No, yo creo que eso sí que está en la calle, ¿no? Bueno, vamos a mirar también los titulares de la prensa digital a esta hora de la noche. Titular principal en hoy.es: el paro baja en 2.129 personas en la región durante el mes de mayo.
En el periódico Extremadura, declaraciones de Rajoy, también sobre los datos de empleo. El buen dato del paro me reafirma en que la política económica es la adecuada. En expansión.com, en la edición de Extremadura, el mismo asunto, el paro desciende en Extremadura en 2.129 personas en mayo. En El País, Rajoy confirma que pactará con Rubalcaba la posición ante Europa. En el mundo.es, los restos de la casa y el gimnasio del Shaolin son de una mujer colombiana. Y en ABC.es, mismo asunto, los restos del gimnasio del Shaolin son de una colombiana. Bueno, pues son los titulares a esta hora de la noche en la prensa. Sorprendente el caso de Bilbao, que sigue dando de sí esa investigación, y llamativo lo que aparecía en El País, ese pacto del que hablabas antes, María, con Rubalcaba entre Rajoy. Parece que a finales de esta semana se podría producir un acuerdo. Bueno, de momento son palabras, ¿no? Una declaración de intenciones más que un hecho todavía. El otro día, este fin de semana, declaraba que obviamente pactos puntuales en algunas áreas, no pactos... No un pacto global de Estado ni de empleo. Bueno, pues se nos agota el tiempo, lamentablemente. María del Espino Núñez y Antonio García Salas, gracias a los dos, como siempre un placer. Y terminamos hoy con un estudio científico sobre el por qué el famoso gorila Copito de Nieve era blanco. 10 años después de su muerte, el único gorila blanco conocido en el mundo son científicos del Instituto de Biología Evolutiva los que han secuenciado su genoma completo y han descubierto que el parentesco de sus padres provocó su albinismo. ¿Para qué sirve este estudio? Pues demuestra, según los científicos, que podría obtenerse otro gorila blanco sin manipulación genética ni clonación. Con imágenes de Copito de Nieve nos vamos hoy, volvemos mañana, páselo bien.